diferentes aspectos asociados a una situación problema. Bien, quiere decir que lo primero que yo debo haber identificado es alguna desviación dentro del proceso o alguna situación que esté representando algún tipo de inconformidad, que sea alguna no conformidad potencial o que represente algún tipo de falla o situación que genere problemas dentro del desempeño de cualquier proceso de la organización. ¿Listo? Entonces, en primera instancia lo que debo tener es un problema que solucionar, que analizar. ¿Listo? El diagrama de Pareto es una herramienta que no se utiliza exclusivamente para el análisis de causas, sino que se utiliza acompañada de herramientas de carácter administrativo, como la que vimos el día martes, que fue el diagrama de Ishikawa. Quiere decir que yo tengo una situación problema, identifico los elementos del problema y luego analizo las posibles causas del problema. Bien, ¿por qué? Porque una de las condiciones para nosotros poder analizar un diagrama, una situación problema utilizando un diagrama de Pareto, es que las posibles causas atribuibles al problema puedan ser cuantificables. Si hay alguna causa que yo no puedo cuantificar, difícilmente voy a poderla analizar utilizando diagrama Pareto. ¿Qué quiere decir que sean cuantificables? Que esas causas yo las pueda traducir en cantidades, en número de veces. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una falla, dentro del proceso, yo debería poder establecer el número de veces en que esa falla se presenta. Y entonces, en ese momento, en el momento en que yo a la falla le asocio un número de veces o una frecuencia o unas repeticiones, estoy hablando de que se puede cuantificar. ¿Sí me hago entender en ese punto? Entonces, definitivamente, no todas las situaciones problemas van a poderse analizar con Pareto. Yo podré analizar todas las situaciones problemas en las que las causas atribuibles o las posibles causas puedan ser cuantificables. ¿Listo? Por eso en primera instancia yo debo hacer un análisis de causas y ese análisis de causas yo lo debería poder hacer con otra herramienta, como por ejemplo el diagrama de Ishikawa o un diagrama de problemas o unos 5 por qué, ¿verdad? Entonces, después de que ya yo analizo las posibles causas, entonces yo comienzo a mirar qué se puede comparar, qué es lo que yo puedo comparar para poder analizar el problema. Bien, normalmente nosotros a través del diagrama de Pareto podemos comparar frecuencias, costos o mecanismos de actuación entre varias categorías del problema. Estas, a las que se le denomina categorías, pueden ser aspectos o características del problema, pueden ser las posibles causas atribuibles al problema o pueden ser diferentes clasificaciones que yo tengo asociadas al elemento que estoy analizando. Por ejemplo, si yo quiero analizar el comportamiento de mis productos a través de un Pareto, las categorías serán los productos que yo tengo. Si yo voy a analizar un problema, entonces las categorías serán las posibles causas o características del problema, en la medida en que éstas hayan sido cuantificadas. Bien. Si yo voy a analizar una situación problema y tengo identificadas unas causas, yo esas causas las puedo analizar desde la perspectiva de la frecuencia, es decir, cada cuánto se repite esa falla o cada cuánto se da esa falla, o teniendo en cuenta el costo, cuánto me cuesta esa falla cada vez que se produce. Bien, entonces este puntico es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, si solamente analizamos frecuencias a través de Paretos, podemos resultar priorizando una serie de causas, mientras que si yo esas causas las comienzo a analizar a través del costo, puede cambiar la prioridad a la que le voy a dar. Por ejemplo, si ustedes tienen, en el caso del grupo que presentó, que trabaja en una empresa donde realizan la fabricación de ventanerías, ¿verdad? Entonces, si ellos tienen que cada vez que se presenta una falla en la medida o en las dimensiones del producto, hay una devolución y esa devolución les cuesta, por ponerles un ejemplo, les cuesta 150,000 pesos asumir una devolución, ¿cierto? Pero resulta que esas devoluciones ocurren en un año 3 veces. Entonces yo tengo 3 devoluciones en el año, quiere decir, si yo tengo 3 devoluciones en el año, quiere decir que tuve que asumir un costo de 450,000 pesos, ¿verdad? Pero también puedo tener, ojo, me pasó 3 veces, pero también puedo tener, por ejemplo, una falla que tiene que ver con
Error en la marcación de las partes. Ojo, las marqué mal, pero todavía no las he cortado. Quiere decir que es una falla que se puede corregir. Corregir una marcación errada me puede estar costando 1.000 pesos y eso se produce 10 veces. Entonces, si se dan cuenta, mientras lo que tiene que ver con devoluciones se produce solo 3 veces y los errores en las marcaciones se produce 10 veces, si nosotros analizamos la frecuencia, diríamos que hay que priorizar lo que tiene que ver con error en las marcaciones porque se produce de modo más frecuente, ¿sí me hago entender? Pero si yo a cada una de las fallas le asocio también el costo, ya no priorizaríamos lo que tiene que ver con el error en la marcación, porque cada error en la marcación me cuesta 1.000 pesos y si yo cometo 10 errores, eso serían 10.000 pesos, mientras que si yo tengo una devolución por error en las dimensiones, cada vez que eso ocurre me cuesta 150.000 pesos y me pasa 3 veces, son 450.000 pesos. Entonces, mire, 450.000 pesos por 3 veces que me ocurrió la falla versus 10.000 pesos por 10 veces que me ocurrió la otra falla. ¿Sí me hago entender? ¿Alguna duda en ese punto? No, instructor. No me hice entender. Bueno, se los voy a anotar en un Excel de pronto para que lo vean. Bien. Resulta que ustedes tienen una falla. Voy a anotarle aquí las fallas. Voy a regalarles aquí unos 20.000 pesitos de Zoom. Vamos a darles 20.000 pesitos de Zoom para los que tienen problemas visuales. Entonces, ustedes tienen una falla. Las fallas, vamos a decir que en la empresa donde ustedes están se producen dos fallas. Una falla que es error en marcación de partes, ¿verdad? Y otra que se llama error en dimensiones producto final. ¿Sí? Eh, en una frecuencia es cada cuánto o cuántas veces en determinado periodo de tiempo se me presenta a mí esta falla. Vamos a suponer que estamos manejando una frecuencia mensual, al mes. Si yo digo que yo al mes tengo 10 si yo escribo 10 aquí, estoy queriendo decir que al mes tengo 10 errores de marcación de partes. Y si yo escribo aquí 3, estoy queriendo decir que al mes tengo 3 errores en dimensiones de producto final, lo que me genera a mí una devolución. ¿Bien? Entonces, un error, cada una de esas fallas dentro de las organizaciones tienen asociadas lo que se denominan costos. ¿Bien? Los costos. Para un momento. Bien, entonces, cada vez que se produce una falla dentro de la organización, bien, entonces les decía, cada vez que nosotros tenemos o cada vez que la organización incurre en errores asociados con el proceso, detrás de ese error hay unos costos que asumir. ¿Sí me hago entender? Entonces, la empresa debe saber cuáles son esos costos que tiene asociados a cada uno de las fallas que le ocurren, porque esos son los denominados costos de no calidad. ¿Sí? Cada vez que a una empresa le devuelven algo, hay unos costos que asumir por esa devolución.
Cada vez que usted como cliente, por ejemplo, va y reclama una garantía, esa empresa tiene que asumir unos costos asociados a esa garantía. Implica recibir ese producto y entregarle a usted un producto conforme lo que usted compró, o en su defecto devolverle el dinero. Devolverle el dinero implica que la empresa debe asumir un costo. ¿Sí me hago entender? Entonces, cada falla que se produce dentro de las organizaciones tiene un costo asociado. Para nuestro ejemplo, yo les decía que cada error en la marcación le puede estar costando a la empresa 1.000 pesos, ¿sí? Entonces se llama costo por cada falla. Quiere decir que si yo cometí 10 fallas, el costo total de las fallas asociadas con error en marcación de partes es 10, que es el número de fallas por el costo de cada una. Quiere decir que yo al mes debo asumir un costo de 10.000 pesos por los errores en marcación de partes. ¿Sí me hago entender? Mientras que les decía, listo, mientras que les decía que por cada error en las dimensiones del producto final, a la empresa eso le cuesta 150.000 pesos. Quiere decir que al mes, si cometió 3 errores de este tipo, tiene que asumir un costo de 450.000 pesos. Entonces, si yo estoy haciendo un pareto exclusivamente para analizar el tema de la frecuencia, ¿verdad? Que son estos dos, la falla versus la frecuencia, nos quedaría que tendríamos que priorizar el error en marcación de partes, porque ese error en marcación de partes es el que más se repite. ¿Sí me hago entender? Pero si ya yo no voy a hacer el pareto exclusivamente teniendo en cuenta falla versus frecuencia, sino falla versus el costo, que es costo total, que es este que está acá, ya no tendríamos que priorizar el error en marcación de partes, porque ese error en marcación de partes solo me representa un costo de 10.000 pesos, aunque se presente 10 veces. Mientras que el error en dimensiones del producto final me cuesta 450.000 pesos, aunque solo se presentó 3 veces. ¿Sí me hago entender con eso? Sí, profe. Bien, entonces por eso es que cuando nosotros hacemos un análisis de Pareto, tenemos que ver la perspectiva completa. A veces no es suficiente analizar algo en función de la frecuencia, sino que también es necesario analizarlo en función del costo. Bien, si a ustedes se les presenta un caso en que no solo conocen la frecuencia, sino también el costo, tendrían que hacer 2 análisis de Pareto. Un análisis de Pareto para la frecuencia y un análisis de Pareto para el costo, para ver si al analizar costo y frecuencia tienen que priorizar lo mismo. Si al analizar frecuencia por un lado y costo por otro, los resultados son diferentes en términos de priorización, entonces ustedes deciden priorizar lo que les dé el análisis de Pareto en función del costo, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, si hago 2 y el de frecuencia me dice una cosa y el de costo me dice otra cosa, me voy por el lado del costo. Porque aunque el otro se presente muchas veces, no me representa mucho, mientras que el que se presenta poquitas veces me está representando más en la estructura de costos de la empresa. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? Bien. El principio de Pareto o la regla de Pareto es la regla 80-20 que sus compañeros estaban intentando explicar, ¿verdad? Entonces, la regla 80-20 relaciona algo que se denominan los pocos vitales versus los muchos triviales. ¿Qué quiere decir eso? Que el 20% de los defectos afectan el 80% de los procesos. Vamos a presentarles un video muy cortico donde se les explica puntualmente esta regla. ¿Listo?
En 1906, el economista italiano Alfredo Pareto llegó a la conclusión que el 80% de la tierra disponible en Italia estaba en manos del 20% de la población. Por eso, esta proporción del 80-20 se convirtió en algo muy popular en diversos escenarios en el entorno mundial. Por ejemplo, cerca del 20% de la población controla el 80% del dinero disponible. Otro ejemplo es que tú utilizas solo el 20% de la ropa en tu closet en un 80% de las veces. También, cerca del 80% de las ganancias en una empresa las realiza el 20% de los clientes leales. Esto se le conoce como la ley Pareto o ley 80-20. Esto no debe tomarse como una regla general que ocurre en todas las situaciones existentes, ya que las excepciones siempre existen y uno siempre debe ser crítico ante este tipo de cuestiones. Dicho lo anterior, la ley de Pareto es una herramienta muy efectiva para analizar tu propia vida o negocio y así llegar a ser más productivo. Por ejemplo, en tu lista de deberes o to-do list, tienes 10 tareas diversas que tienes que completar diariamente. Siguiendo el principio de Pareto, tienes que identificar cuáles son las dos tareas más importantes que debes completar y que son las que mejor resultados en tu vida o empresa te dan. Ya que identificaste estas dos, querrás invertir en ellas el 80% de tu esfuerzo y el resto en las otras 8 actividades. Esto significa que aun si no te queda el suficiente tiempo para completar la mayoría de las cosas que querías completar, al menos completarás las más importantes de tu día a día. El concepto es muy simple, pero las maneras en que lo puedes aplicar son infinitas. El punto principal aquí no son los números, sino el poder simplificar tu vida o empresa, la mayoría de las, aun si no las 8 actividades, el 80%, ya que identificas dos tareas diariamente. Siguiendo la perspectiva para analizar tu... Voy a repetir este pedacito porque aquí es donde está de pronto la parte para explicar más claramente el tema de los pocos vitales y muchos triviales. ¿Bien? En la lista de propia tareas. vida o negocio y así llegar a ser más productivo. Por ejemplo, en tu lista de deberes o to-do list tienes 10 tareas diversas que tienes que completar diariamente. Asimilemos que esas 10 actividades hacen parte de un listado de 10 fallas que nosotros hemos identificado dentro del proceso. 10 fallas que se me están presentando. ¿Listo? Pero resulta que de esas 10 fallas hay dos que son importantísimas porque me afectan mucho teniendo en cuenta que tienen una frecuencia muy alta, es decir, son las que más se dan, ¿verdad? O en su defecto, de pronto no son las que más se dan, pero sí son las que más me cuestan. Siguiendo el principio de Pareto, tienes que identificar cuáles son las dos tareas más importantes que debes completar y que son las que mejor resultados en tu... No necesariamente serían dos fallas o dos causas o dos categorías, podrían ser más, pero debo tener en cuenta que en ellas se acumule el 80% del esfuerzo. tu vida o empresa te dan. Ya que identificaste estas dos, querrás invertir en ellas el 80% de tu esfuerzo y el resto en las otras 8 actividades. Esto significa que aun si no te queda el suficiente tiempo para completar la mayoría de las cosas que querías completar, al menos completarás las más importantes de tu día a día. Bien. Eso es lo que quiere, a eso es a lo que le apunta el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto nos apunta a poder identificar aquellos aspectos dentro del proceso que yo debo priorizar para intervenir. ¿Por qué? Recordemos que los recursos dentro del proceso son limitados, limitadísimos. Entonces yo no puedo desgastarme intentando solucionar 10 fallas, siendo que si yo puedo identificar que hay dos o tres que son las que me representan el mayor porcentaje de afectación del proceso, si yo soluciono esas dos o tres, estaría resolviendo el 80% de mis problemas, ¿verdad? Y las otras 7 o 6 que me queden serían solamente el 20% de mis problemas y yo las puedo categorizar como triviales. Entonces, pocos vitales, muchos triviales. ¿Sí? Y esos pocos vitales me ayudan a mí a canalizar los recursos enfocándome en el trabajo que debo priorizar y dejando un poquito de lado aquellos que no me afectan tanto, aunque sean varios, entre todos no me logran afectar lo mismo que me logran afectar este poquito que apenas tengo aquí. ¿Sí me hago entender? Sí, bro. Perfecto.
Entonces, esa era de pronto la idea de compartirles el video. Vamos a volver a la presentación, ¿no? Entonces, igual el videito yo se lo voy a compartir al grupito de Facebook para que igual lo tengan disponible para consulta, ¿bien? Entonces, volvemos acá. Entonces, cuando nosotros hacemos un diagrama de Pareto, hacemos uso de estructuras de cálculo que ya nosotros conocemos. Me explico. En primera instancia les dije que nosotros debíamos identificar un problema, analizar causas, categorías o elementos y poderlos cuantificar. Cuando eso está cuantificado, quiere decir que ya yo levanté una información respecto a esas causas, categorías o aspectos asociados al problema que yo identifiqué, ¿verdad? Entonces, después de que ya yo tengo esos datos, yo esos datos tengo que procesarlos. ¿Cómo los proceso? Los proceso utilizando herramientas estadísticas básicas. Entonces es aquí donde nosotros encontramos otra aplicación para nuestras tablas de frecuencia que veníamos trabajando, las de datos no agrupados y las de datos agrupados según el número de datos que hayamos levantado, ¿verdad? Cuando nosotros ya estamos en este punto de analizar diagrama de Pareto, normalmente vamos a utilizar las fórmulas de cálculo de estadística básica asociadas a datos no agrupados. ¿Se acuerdan que datos no agrupados es cuando tenemos cuántos datos? ¿Hasta cuántos datos? Hasta 20. Hasta 20 datos, muy bien. Entonces, la mayoría de los cálculos que se van a hacer asociados a un Pareto van a utilizar el análisis de datos no agrupados. ¿Listo? Si ya entonces en el levantamiento de información ustedes analizan hasta más de 20 datos, entonces ya ahí sí estamos hablando de que tienen que echar manito de las estructuras de cálculo para datos agrupados. ¿Listo? Por eso se dieron antes. Por eso se ven como introducción a este componente, porque vamos a recurrir a ellos. Entonces, normalmente un gráfico de Pareto, ¿por qué está conformado? Ustedes recuerdan cuando ustedes estaban en el colegio que vieron algo que se denominaba plano cartesiano, ¿cierto? Sí. Sí, el plano cartesiano está compuesto ¿por qué? El eje de las X y el eje de las Y. Exacto, y la intersección entre los ejes de las X y el eje de las X y el eje de las Y me genera a mí unos cuadrantes, ¿verdad? Y los cuadrantes van a ser positivos o negativos según la parte del eje que yo esté trabajando. ¿Se acuerdan que ahí hasta el 0, del 0 hacia a la derecha, estamos hablando del eje positivo de las X? Del 0 hacia la izquierda estamos hablando del eje negativo de las X. Del 0 hacia arriba, el eje positivo de las Y, y del 0 hacia abajo, el eje negativo de las Y. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien, entonces, diagrama de Pareto utiliza el primer cuadrante, el cuadrante número 1. Cuadrante número 1. Entonces, en el cuadrante número 1 nosotros vamos a tener el eje positivo de las X y el eje positivo de las Y. En el eje positivo de las X, ¿qué graficamos nosotros? En el eje positivo de las X ubicamos las etiquetas asociadas a cada uno de los aspectos que estamos analizando. Esos aspectos pueden ser fallas, ¿verdad? Pueden ser causas, pueden ser productos, pueden ser servicios o características de los productos o servicios. ¿Listo? Entonces van a ir aquí en el eje de las X. En el eje de las Y vamos a graficar la frecuencia absoluta. ¿Se acuerdan cuando nosotros hacemos la tabla de frecuencias? La frecuencia absoluta es la primera columna de frecuencias que nosotros calculamos. ¿Recuerdan qué es lo que quiere decir la frecuencia absoluta? ¿Cuántas veces se repite un dato? Perfecto, muy bien. Quiere decir que aquí nosotros vamos a estar graficando, vamos a estar asociando la frecuencia y vamos a graficar esa frecuencia absoluta. Esa frecuencia absoluta se grafica utilizando las barras. Estas barritas que están aquí, esas columnas representan la frecuencia de cada uno de los datos que estoy analizando. Entonces, el dato A se repite aproximadamente 13 veces. En este caso, la unidad de medida es millones de litros, quiere decir que se repite 13 millones de litros, ¿verdad? El dato B se repite alrededor de 5 millones de litros, el dato C alrededor de 4 millones de litros y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, en el eje de la Y, eje primario,
le vamos a asignar lo que corresponde a la frecuencia absoluta o F en nuestra tabla de frecuencias. ¿Listo? Si nos vamos al plano cartesiano, el plano cartesiano no tiene un eje de este lado, ¿sí? Se llamaría, este eje que tenemos aquí se llamaría eje secundario o Y'. Este es un eje que sirve para combinar dos gráficos en uno. Aquí tenemos dos gráficos. Tenemos un gráfico de columnas en el cual se está graficando la frecuencia absoluta y tenemos un gráfico de líneas y puntos que está graficando la frecuencia acumulada relativa porcentual. La frecuencia acumulada relativa porcentual es la última columna que nosotros calculábamos en nuestra tabla de frecuencia. ¿Sí? ¿Estamos ubicados? Sí. Entonces, para hacer el gráfico de Pareto, yo debía haber hecho primero la tabla de frecuencias. ¿Cierto? Debía haber hecho la tabla de frecuencias. Ahora, ¿necesito calcular toda la tabla de frecuencias? No, si yo soy práctico, calculo únicamente las que me solicita Pareto, pero como se trata de hacer un análisis cuantitativo completo, pues lo mejor es analizar, presentar la tabla completa, ¿listo? Y de esa tabla extraer las columnas que solamente vamos a utilizar. Entonces les recuerdo, eje de las X van las etiquetas correspondientes a los elementos que se están analizando, sean fallas, causas, productos, servicios o características de estos productos o servicios. En el eje de la Y, que se encuentra a la izquierda, tenemos la frecuencia absoluta, y en el eje de las Y o eje secundario que se encuentra en el lado derecho del gráfico, tenemos la frecuencia acumulada relativa porcentual. Esto es un gráfico combinado. Bien, si ustedes se dan cuenta, o cómo lo analizamos. Este puntico que está aquí, el primerito, voy a utilizar el puntero láser para que se note un poquito más. Este puntico que está aquí, en la primera columna, representa la frecuencia acumulada relativa porcentual hasta el primer dato. Hasta el primer dato llevaban casi 70%. Llevaban casi 60%, aquí lo tenemos, miren que lo tengo que comparar, es con el eje este que está acá en la parte derecha. Entonces, hasta este puntico es aproximadamente 57% de la producción, ¿cierto? Y si ya yo me voy al segundo puntico, que es este que está aquí, este segundo puntico corresponde a la acumulación de la producción del primer producto y del segundo producto, ya yo llevo aquí más o menos el 70%. Si me voy a este tercer puntico, ¿verdad? Corresponde ya a la sumatoria de la equivalencia del primero, segundo y tercer producto, ya yo aquí llevo alrededor del 85-90%, puedo decir que tengo el 90%. Entonces, si se dan cuenta, si yo decidiera a través de esta gráfica en qué productos invertir la mayor cantidad de recursos de mi empresa, yo tendría que invertirlo exclusivamente en los 3 primeros productos, porque solamente esos 3 primeros productos representan el 80% de la producción, más del 80% de la producción. Y los otros 4 productos, aunque son 4 productos, solamente ellos están representando el 20% de la producción o menos del 20%. ¿Sí me hice entender en ese punto? Así se analiza la gráfica. ¿Preguntas hasta aquí? No, instructora, todo está bien. Sí, yo me devolví a mirar si era que tenía el micrófono apagado y de pronto dije, estoy hablando sola y los pelos no me están escuchando. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros o cuándo podemos utilizar nosotros el diagrama de Pareto? Pues lo podemos utilizar cuando tenemos causas o categorías asociadas a un problema que pueden asociársele datos cuantitativos, cuando existe un equipo de trabajo que necesita identificar causas o categorías significativas de un problema, cuando se necesite decidir sobre cuáles causas o cuáles fallas se deben priorizar o trabajar primero, ¿verdad? Nos ayuda, como les decían los compañeros, a canalizar los esfuerzos hacia los pocos vitales y no hacia los muchos triviales, es decir, desgastarnos en lo que es verdaderamente significativo
¿verdad? Y dejar a un lado aquello que no es tan significativo. Nos ayuda a priorizar y es uno de los pasos primordiales para la realización de mejoras. Y vamos en el paso a paso ahorita, les decía. En primera instancia identifico el problema, en segunda instancia levanto información sobre el problema, en tercera instancia analizo esa información mediante el uso de técnicas estadísticas básicas. Cuando ya tengo la información estadística básica, procedo a construir el gráfico, luego analizo el gráfico, identifico cuáles son los aspectos a priorizar y procedo a formular un plan de acción. Ese plan de acción va a ir orientado necesariamente a la mejora. ¿Por qué? Si ya era una falla lo que se estaba presentando y usted identifica cuáles son las causas prioritarias a intervenir, usted está trabajando en la eliminación del problema. Y si usted está eliminando un problema, está mejorando un proceso, ¿cierto? Entonces, normalmente siempre está orientado a la mejora. Y les decía, y esto es lo que les decía ahorita, que no está exclusivamente orientado a lo que tiene que ver con el componente de productos y servicios, sino también nos permite hacer un análisis de costos y un análisis desde la perspectiva de seguridad, ¿sí? Nosotros podemos analizar la frecuencia, el índice de frecuencia de accidentalidad se puede analizar a través de un Pareto, en el cual nosotros procedemos en primera instancia a través de un análisis de causas, analizar cuáles son las causas atribuibles al grado de accidentalidad que tiene la empresa. Cuando identificamos esas causas atribuibles, identificamos cuántas veces se nos pueden estar presentando, luego procedemos a hacer el gráfico y cuando tenemos el gráfico identificamos cuáles son esas causas que debemos priorizar para reducir el índice de accidentalidad. Lo mismo sucede con aspectos asociados aquí a la moral, eso hace referencia al componente de responsabilidad social empresarial. Recuerden que responsabilidad social empresarial, las empresas buscan aportarle a las comunidades mediante la solución de problemas en su entorno circundante. Entonces pueden ser problemas de carácter educativo, sanitario, ambiental, social, familiar. Entonces, como pueden haber diferentes frentes de acción en el componente de responsabilidad social empresarial y los recursos de los que dispone la empresa, pues no son significativos como para abordarlos todos. Entonces, la empresa debe utilizar un criterio para priorizar, como quien dice, listo. Tienen 10 problemas, ¿cuál es el que vamos a intervenir? Entonces utilizan un Pareto para priorizar los problemas o las situaciones problemas a las que se enfrenta la comunidad y decidir de todos los 10 que hay, cuáles son los que va a intervenir la empresa desde el componente de responsabilidad social empresarial. ¿Sí me hice entender en ese punto? Bien, entonces vamos al paso a paso. ¿Cómo se construye un diagrama de Pareto? Vamos a utilizar el ejemplo de los compañeros y me voy a llevar la información para allá. Bien. Entonces me traje la información. Entonces nosotros aquí tenemos lo que son las posibles causas. Yo a cada una de estas causas les voy a dar como un número porque el texto es extenso, ¿verdad? Entonces el texto es extenso, entonces nosotros hacemos nuestra tablita y en nuestra tabla nosotros en la primera columna vamos a tener asociado lo que son, en este caso se llaman causas, entonces nosotros le vamos a colocar posibles causas. Si fueran productos, le colocamos productos. Si fueran fallas, le colocamos el título fallas. ¿Sí me hago entender? A la primera columna se le debe asociar el título de aquello que se está analizando. Entonces aquí estamos analizando posibles causas. ¿Bien? Entonces aquí hay un problema. El problema que ellos tienen, y lo está anotado aquí. ¿Cuál es el problema? El problema es la información sobre las causas, sobre las excursiones es insuficiente. No. ¿Qué puedo comer? Toma. Bien, entonces nosotros tenemos aquí a las excursiones es insuficiente. Bien, yo creo que sería necesario de pronto devolvernos un poquito al texto. No, este que está acá. Me traje la tabla que no era.
hay un aumento de quejas en los clientes del hotel. Que ellos tienen como 2 ejemplos, ahí tenían 2 ejemplos. Listo, entonces, el Hotel Brisas del Mar ha recibido en el último semestre numerosas quejas sobre el servicio. Esto está afectando negativamente el desempeño del sistema de gestión de calidad, repercutiendo negativamente en la satisfacción del cliente. Las quejas son variadas, así que los responsables del proceso se reúnen y deciden hacer un diagrama de Pareto para determinar la causa predominante. Es decir, ellos quieren saber cuál es el aspecto, cuál es la causa que ellos deben priorizar para su intervención. Bien, entonces el equipo de trabajo recopila las posibles causas a través de unas listas de verificación y resultados de encuestas y los documentos asociados a las quejas. También la frecuencia con la que estas ocurren. Queda una tabla como la siguiente, ¿bien? Que es esta que tenemos aquí. Entonces, el problema es aumento de quejas de clientes del hotel. Bien, entonces tenemos posibles causas, dicen mala calidad del servicio de recepción, dicen que la comida está fría, dicen que las sábanas están sucias, dicen que el personal del restaurante es grosero, dicen que la información sobre las excursiones es insuficiente, dicen que subieron los precios. Listo, entonces aquí tenemos traducidas las posibles causas. Bien. Igual aquí debemos colocar la frecuencia. Esa frecuencia nosotros sabemos que es F, nuestra frecuencia absoluta, ¿cierto? Listo. Entonces, nosotros al final debemos igual totalizar. Ya vamos a trabajar sobre esto acá. Esperemos un momentico. Listo, entonces, vamos bien hasta acá, ¿verdad? Entonces les decía a ustedes que nosotros debemos identificar el problema. Ellos levantaron información. Esta información que aparece aquí en la frecuencia es producto de haber tabulado encuestas, de haber revisado los documentos en los que los clientes presentaron las quejas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien,
Entonces, si se dan cuenta, la frecuencia aparece expresada en 10, 4, 2, 1, 20 y 5. Al totalizar nos damos cuenta que hicieron alrededor de 42 instrumentos fueron los que analizaron, ¿verdad? O en este caso 42 encuestas. Pero ¿cuántos datos estamos analizando nosotros aquí? ¿Cuántos datos se están analizando aquí? 6, profe. 6. Exactamente, se están analizando 6 datos. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos aquí que el total o la frecuencia de eso da 42. ¿Listo? Primer paso para trabajar esta tabla de frecuencia para un diagrama de Pareto. Si a nosotros se nos presenta la frecuencia de este modo, nosotros no podemos trabajar con la frecuencia de este modo, porque según los pasos que los compañeros socializaron, hay que ordenar de mayor a menor. Entonces yo selecciono aquí, ¿verdad? Y le digo que me lo ordene de ordenar por frecuencia de mayor a menor. ¿Listo? Entonces miren que ya cambió el orden automáticamente. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo ahí, si yo lo dejo así, el porcentaje de acumulación me va a quedar, por ejemplo, el 88, el 80 por acá bien abajo. Si se dan cuenta en la tabla que tienen aquí, en la tabla que hay aquí, el 80 quedó prácticamente por acá abajo. Inclusive en ello absorbiendo posibles causas que no se presentan mucho. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es importante organizar de mayor a menor según la frecuencia. ¿Listo? Después de eso, sacamos ese porcentaje. El porcentaje es nuestra frecuencia relativa, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cómo sacamos la frecuencia relativa? Multiplicando esos datos por 100. Multiplicándolo, ¿no? Creo que es frecuencia por el número total. Dividiendo la frecuencia absoluta con el total, el valor de N. Y después Sí. multiplicarlo por 100 porque estamos sacando el porcentaje, estamos sacando la frecuencia relativa porcentual. Entonces, si quieren, lo hacemos por paso. Exactamente. Vamos a hacerlo por paso como lo teníamos en nuestra tabla para que no haya enredo. Entonces, en nuestra tabla había un punto medio. El punto medio era la frecuencia relativa. La frecuencia relativa era dividir este dato que está aquí entre el total. Fijo el total porque lo voy a utilizar para dividir las demás. Esto arrastro. Bien. Luego el porcentaje o la frecuencia relativa porcentual, si es como mencionaron por ahí, multiplicarlo por 100, pero si ya yo hice la frecuencia relativa aparte. ¿Bien? Vamos bien hasta acá, ¿verdad? Después viene la frecuencia acumulada relativa, y la frecuencia acumulada relativa porcentual, que es lo que se conoce como porcentaje acumulado. En su defecto, frecuencia acumulada relativa porcentual. Bien, como para llevarlos al contexto de cada una de las columnas que íbamos utilizando. Bien. Entonces la frecuencia acumulada era la sumatoria de la frecuencia absoluta con la frecuencia anterior. La frecuencia acumulada relativa era tomar la frecuencia acumulada y dividirla entre el total. Fijo el total para seguir dividiendo. Bien. Y la frecuencia acumulada relativa porcentual es
esto que está aquí multiplicado por 100. Por 100. Por Sí, 100. señores. ¿En qué dato está acumulado el 80% de la información? Repito, ¿en qué dato está acumulado el 80% de la información? Profe, en el de subieron los precios. Exactamente, ¿por qué? Porque ya ahí en el de subieron los precios ya pasamos por el 80, ya tenemos el 83%. Quiere decir que solamente ya, como ya conocemos cuál es la regla de Pareto, la regla 80-20, sabemos que ya el 80% de las causas están aquí, en estas tres posibles causas. El 80% de los elementos que yo necesito para solucionar el problema están en esas tres posibles causas. ¿Sí? Es decir, si yo soluciono lo relacionado con la información de las excursiones, con la mala calidad en el servicio de recepción y con el hecho de que subimos los precios o subieron los precios en el hotel, yo estaría interviniendo el 83% de las causas de mi aumento de quejas, que es el problema. ¿Sí? O dicho de otra manera, el 83% del aumento de quejas se debe a la mala información de las excursiones o la información de excursiones insuficiente, la mala calidad del servicio de recepción y al hecho de que en el hotel subieron los precios o tarifas de los servicios. ¿Sí me hago entender? Nada más con ver la tabla, pero teniendo en la mente el enfoque de Pareto 80-20. ¿Listo? Mientras que el hecho de que la comida está fría y que las sábanas estén sucias y que el personal de restaurante es grosero, representan, ellos tres solitos, solo representan el 20% del problema. ¿Bien? Quiere decir que si yo debo priorizar en este caso estas tres, porque hasta estas tres ya está acumulado el 80%, el 83%, ya tienen el 83%, es decir, ya está el 80% de los problemas ahí, de las causas del problema. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Bueno, ahora, ¿qué necesito yo para hacer el gráfico? Para hacer el gráfico me voy a llevar para otro lado la primera columna, que es la del elemento que estoy analizando, y la segunda columna, que es la de la frecuencia. También me tengo que llevar la columna del porcentaje acumulado, pero yo cuando la pegue le voy a dar en pegado especial solo números para que no se traiga las fórmulas. ¿Listo? Porque si no se me va a traer las fórmulas y va a cambiar los valores que están aquí. Entonces, este es pegado especial solo números. Listo. Listo. Entonces, para hacer el gráfico necesitamos solamente, se las voy a colocar acá en colorcitos. Necesitamos estas columnas para el gráfico. Damos esta y esta. Por eso las sacamos aparte. ¿Bien? Listo. Entonces, ahora para hacer el gráfico simplemente seleccionamos los datos, ¿verdad? Nos vamos acá en Excel a insertar gráficos recomendados y a veces él nos los muestra aquí como gráficos recomendados en el último gráfico. Listo. En este caso, miren que enseguida apareció la formita del diagrama de Pareto. Dice, un diagrama de Pareto traza la distribución de datos. Si me voy a entender, enseguida salió. Pero para el caso en que no me salga aquí dentro de los gráficos recomendados, yo igual me puedo ir aquí a todos los gráficos, ¿verdad? Le digo cuadro combinado y automáticamente cuando yo le doy cuadro combinado, bien, él me aparece así. Me verifico que sea la primera opción de aquí de lo que está aquí arriba, de las cuatro opciones que me aparecen aquí arriba, verifico que sea la primera y le digo que me muestre el eje secundario, así. El eje secundario para que me salga el del otro lado. Le quito el check. Si se dan cuenta, sin quitarle el check, sin haber seleccionado el check de aquí, no me aparecía el eje de este lado. Recuerden que el eje de este lado representa la frecuencia acumulada relativa porcentual. Yo en el de Pareto no manejo un solo eje, manejo dos ejes, uno a la izquierda, uno a la derecha. Para que me aparezca el eje de la derecha, yo tengo que darle aquí clic, ¿verdad?
clic en la segunda opción donde dice porcentaje acumulado y le doy a aceptar y automáticamente nos aparece a nosotros nuestro diagrama de Pareto. Le colocamos aquí gráfico de Pareto para el aumento de quejas, porque es para el problema que estamos analizando. El problema que estamos analizando es el aumento de quejas de los clientes. ¿Bien? Nosotros hacemos un poquito más grande el gráfico para que separe bien la... ¿Sí lo ven? Separó bien las causas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por aquí, por esta cuadra, sí venden aguacate. ¿Alguna pregunta? Pero todo ayer llegó más caro el aguacate, pero yo más barato. Bien, ¿no hay preguntas hasta ahora? Está claro el proceso. En realidad hacer el gráfico es sencillo. Lo complejo es haber recolectado la información, es procesarla y ya después de que yo tengo los datos procesados, simplemente seleccionar los datos que necesito y crear el gráfico como tal. Luego de esto viene a analizarlo. El análisis yo lo puedo comenzar a hacer desde la tabla que está aquí, porque ya yo sé que las primeras 3 columnas que corresponden a los primeros 3 problemas, ya ella corresponde, ya aquí tengo el 83%, ya estoy por encima del 80%. Entonces, estos tres primeros aspectos o estas 3 posibles causas son las que se deben intervenir. Entonces, si ya yo estuviera presentando esto a la gerencia, debajo de este gráfico debería aparecer el análisis donde yo digo que las 3 primeras, que el problema, el 80% del problema se debe a la información sobre a que la información sobre las excursiones es insuficiente, a la mala calidad del servicio de recepción, a que se subieron los precios sin informarle a los clientes y que esas son las 3 causas que se deben intervenir y priorizar a través del siguiente plan de acción. ¡Pum! Entonces usted debajo del análisis escribe el plan de acción. El plan de acción que debe tener las actividades que usted va a realizar para solucionar cada una de las causas a intervenir, es decir, cada causa puede tener actividades diferentes. Ahora, si son causas relacionadas, pueden intervenirse mediante las mismas actividades, pero habría que analizar cada una, ¿cierto? Entonces, en este caso, habría que colocar unas actividades respecto a la información sobre las excursiones, habría que colocar unas actividades sobre la mala calidad del servicio y habría que colocar unas acciones respecto a que subieron los precios. Ahora, si la información que hay sobre las excursiones, sobre la calidad del servicio o sobre que subieron los precios no es suficiente, sería necesario entonces completar o complementar este análisis de Pareto aquí con unos diagramas de causa para cada uno. Entonces ya cada una de estas posibles causas se trataría como un problema que es la información sobre las excursiones, un problema sobre la mala calidad del servicio, un problema sobre que subieron los precios y tendrían que analizarse de forma independiente para poder formular un plan de acción pertinente y aterrizado a las necesidades de la empresa. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿No? Por lo menos Edwin no. Bien, entonces yo les voy a compartir ahorita al WhatsApp, les envío el ejemplo este y tan pronto descargue el video se lo subo al grupo de Facebook.